Hoy vamos a aprender cómo determinar el porcentaje del coeficiente de variación en un análisis de varianza y para qué nos sirve. Una de las formas más prácticas y sencillas para poder determinar si hemos realizado la investigación de forma correcta a nivel de campo es a través del porcentaje de coeficiente de variación. La fórmula para poder determinar este estadístico es la raíz cuadrada del cuadrado medio de error dividido la media multiplicado ese resultado por 100. Cuando nosotros tengamos clara la fórmula, lo que tenemos que hacer es realizar el análisis de varianza de cualquiera de los diseños experimentales que nosotros tengamos a bien trabajar. En este caso vamos a trabajar el análisis de varianza de un diseño de bloque completamente al azar. Esta fórmula aplica para cualquiera de los diseños que nosotros estemos realizando a nivel de investigación. Nos vamos a ubicar en donde está el promedio de los cuadrados o el cuadrado medio, pero vamos a trabajar con el cuadrado medio de error. En este caso nos interesa trabajar con este resultado que tenemos acá. Además, la fórmula también me exige que tengamos la media de los tratamientos. Para ello nos vamos a ir a la matriz original de datos y aquí tenemos tabulados los tratamientos y las repeticiones y el promedio de cada una de las unidades experimentales que nosotros trabajamos. Acá lo único que vamos a hacer es sacarle el promedio a toda la matriz de datos que tengo de la investigación. Seleccionamos los datos y obtenemos este resultado que sería 86.73 centímetros, que es la variable de respuesta que estamos analizando. La variable de respuesta es la altura de la planta en función de la dosis de ácidos húmicos que nosotros realizamos. Ya sabemos que la media en este caso va a ser, vamos a pegar acá, 86.73 centímetros. Vamos a trabajar con dos decimales nada más. Y en este caso, lo que voy a hacer es trabajar con esto de acá. Vamos a trabajar. Vamos a sacarle la raíz cuadrada al resultado que tenemos acá. Ese resultado que nosotros tengamos lo vamos a dividir dentro de la media que tenemos acá. Y por último lo vamos a multiplicar por 100. Ya tengo este resultado de acá. Eso significa que el coeficiente de variación para este análisis de varianza o para esta investigación es de 1.89. En realidad, ¿qué es el coeficiente de variación? El coeficiente de variación se usa para cuantificar en términos porcentuales la variabilidad de las unidades experimentales frente a la aplicación de un determinado tratamiento. En otras palabras, lo que indica es que en promedio determina la variación de los datos expresados en porcentaje con respecto a la media. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos 86.73 centímetros, significa que todos los datos en promedio varían 1.89% hacia arriba o hacia abajo del 86.73 centímetros como media de la investigación agrícola. Ahora, existen diferentes fuentes que me van a indicar cuál es el porcentaje de coeficiente de variación máximo que debo de permitir o aceptar en la investigación. Hay algunos investigadores que dicen que el máximo permitido debe ser 35%, mientras que hay otros investigadores que dicen que el máximo permitido debe de ser el 30%. Ahora, entre más se acerque a 100% el coeficiente de variación, significa que más variabilidad van a haber en los datos. Y mientras más se acerca a cero el porcentaje de coeficiente de variación, significa que los datos van a estar más cercanos a la media o que van a ser más parecidos entre sí. Y por lo tanto vamos a decir que los datos van a ser mucho más parecidos entre ellos. Hay quienes establecen de que a nivel de campo el 30% es el máximo permitido y este es el que vamos a trabajar nosotros en investigación agrícola, que es hasta un 30% máximo a nivel de campo y que este no debe de superar el 10% a nivel de laboratorio. ¿Por qué a nivel de laboratorio es más riguroso el coeficiente de variación? Pues por la razón de que
a nivel de laboratorio vamos a trabajar con condiciones controladas, entonces esperamos de que las variaciones que ocurran entre los datos no sean significativos. Ahora, ¿por qué es importante el coeficiente de variación? Porque si, por ejemplo, nosotros realizamos la aplicación de ácidos húmicos a 10 plantas, nosotros esperamos de que ese ácido húmico, si tiene alguna respuesta en el crecimiento de la planta, todas las plantas acudan a esa respuesta de forma casi similar. Que si el aumento fueron 10 centímetros por encima del promedio de crecimiento normal, entonces esperamos que una planta, que todas las plantas, las 10 en este caso, tengan los mismos 10 centímetros. Pero como estamos hablando de naturaleza, donde el clima, las condiciones ambientales, el mismo suelo y todas las demás condiciones hacen de que exista cierta variabilidad, no vamos a encontrar 10 centímetros de crecimiento uniforme en todas las plantas. Pero sí por lo menos esperamos de que ese crecimiento de 10 centímetros sea muy parecido. Y entonces, si existe una diferencia, por ejemplo, una planta que creció 10 centímetros más y otra que creció 15 centímetros más y otra dejó de crecer, solo creció 2-3 centímetros, entonces estamos hablando de datos muy dispersos. Y entre la planta que solo creció 2 centímetros versus la que creció 10 centímetros, existe una diferencia de 8 centímetros. Entonces quiere decir de que algo pasó con esa planta que únicamente creció 2 centímetros. Entonces, el porcentaje de coeficiente de variación lo que me va a determinar es qué tanta diferencia hay entre cada uno de los tratamientos que nosotros hemos realizado. De esa forma, nosotros esperamos de que este dato no sobrepase, una vez más, el 30% a nivel de campo y que no sobrepase el 10% a nivel de laboratorio. Entonces, para ir concluyendo, en este caso podemos estimar de que el coeficiente de variación es 1.89, por lo tanto podemos decir que los datos a nivel de investigación sí se manejaron de forma correcta. Y eso lo podemos evaluar acá. Vemos datos que tienen 87, 90, 89 y 86. Y vemos otros datos que tienen 87, 88, 90 y 88. Y estos datos de acá son similares entre sí y estos también son similares entre sí. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que la investigación sí presentó datos homogéneos dentro de cada uno de los tratamientos y que por lo tanto las variaciones no fueron muy marcadas para poder indicar de que se deba a un efecto extra o a un origen de una variación extra. En este caso, para terminar de analizar el análisis de varianza, podemos ver que en el caso de los tratamientos nosotros encontramos diferencia estadística, porque el valor que encontramos es 0.00007, es muy por debajo por el p-valor que nosotros encontramos de 0.05, que es el que hemos establecido desde un inicio. Pero no encontramos diferencia estadística entre los bloques. Entonces el origen de las variaciones proviene únicamente de los tratamientos y no de los bloques. Por lo tanto, podemos decir que sí hubo un efecto significativo entre tratamientos y que por lo menos 1, 2 o 3 tratamientos fueron superiores a los demás. Entonces solo nos queda realizar una prueba de Tukey para poder determinar cuál o cuáles fueron los mejores tratamientos. Este porcentaje de coeficiente de variación fue una duda de un estudiante que me hacía la consulta a nivel de clase. Entonces, como les repito una vez más, cualquiera que quiera que se realice un video acerca de alguno de las características que tenemos para hacer un análisis de varianza o de investigación agrícola, no duden en escribirme o hacerme un comentario que con gusto nosotros vamos a realizarlo. Muchas gracias.